El día de hoy vamos a ver procedimiento tributario y las sanciones más relevantes en Colombia. El grupo está conformado por Juliet Samir Altamar, por Kevin Andrés González y Andrea Carolina Gómez. Concepto y definición. El procedimiento tributario representa las actuaciones que el contribuyente responsable o declarante realiza ya sea personalmente o por intermedio de representantes para cumplir con la obligación tributaria. ¿En qué consiste? Permite conocer los derechos y las obligaciones que tiene el declarante y o contribuyente a sí mismo, cómo deben cumplir tales obligaciones. Sin embargo, el conocimiento únicamente de la parte sustantiva, pero el desconocimiento, el procedimiento tributario puede generar como consecuencia perder procesos frente a la administración tributaria. Asimismo, comprende las actuaciones que la Administración Tributaria cumple para que se realicen estas obligaciones, tales como recepcionar, recaudar, controlar, determinar y administrar los impuestos que a su vez determina la fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y lo demás relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras. Las sanciones más relevantes del ordenamiento jurídico. Vamos a ver sanción por extemporaneidad, sanción por no declarar, sanción por inexactitud, sanción por corrección y sanción por no enviar la información. A cada una de estas sanciones se le puede aplicar la sanción mínima. Por ejemplo, si tu sanción es por extemporaneidad, es decir, pagar fuera de los plazos establecidos, el valor mínimo que debes cancelar corresponde a los 10 VTs. Si perteneces al régimen ordinario o al régimen especial, la sanción mínima es igual para ambos, ya que no varía de un régimen a otro. Sanción por extemporaneidad. Es precisar que la sanción por extemporaneidad se calcula sobre el total del impuesto a cargo, independientemente si luego resulta un saldo a favor, por cuanto es probable que aún habiendo impuesto a cargo termine resultando un saldo a favor por efectos de retenciones en la fuente practicada, o en virtud el saldo a favor de periodos anteriores o anticipos del periodo anterior. Dice el inciso 3 del artículo 641 del Estatuto Tributario. Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción del mes calendario de retardo será equivalente al medio por ciento, 0,5% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración. Sanción por no declarar. La sanción por no declarar está contemplada en el artículo 643 del Estatuto Tributario y se aplica cuando el contribuyente no declara estando obligado a ello. Esta sanción es liquidada por la Administración de Impuestos que le impone mediante la resolución independiente. Sanción por no declarar. No obstante, el artículo 643 del Estatuto Tributario contempla que el contribuyente, dentro del término que cuenta para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar, puede presentar la declaración y con ello logra reducir la sanción por no declarar a un 10% de su valor inicial, siempre que el resultado sea inferior a la sanción por extemporaneidad, contemplada en el artículo 642 del Estatuto Tributario. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor o responsable. Las siguientes conductas.
La omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones gravadas de bienes activos o actuaciones susceptibles de gravamen. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o efectuarlas y no declararlas o efectuarlas por un valor inferior. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactas. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiera declarado como proveedores ficticios o insolventes. Para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio constituyen inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista impuesto a pagar. Sanción por corrección. La norma señala que la sanción se debe pagar sobre mayor impuesto a pagar o menor saldo a pagar determinado en la corrección realizada. La sanción por corrección tiene como finalidad penalizar o castigar al contribuyente por haber pagado un impuesto menor al que debía, y esa sanción se aplica sobre el impuesto que dejó de pagar como consecuencia de los errores incurridos de la declaración. Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquellas a quienes se les haya solicitado informarles o pruebas que no la suministren, dentro del plazo establecido para ello, cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción. Una multa que no supere 15.000 VTs, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. El 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró la información exigida. El 4% de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma errónea. El 3% de las sumas respecto a las cuales se suministró de forma extemporánea. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviera cuantía, del medio por ciento, el 0,5% de los ingresos netos. Si no existen ingresos por medio del 0,5% del patrimonio bruto del contribuyente correspondiente al año inmediatamente anterior. Sanción por no enviar la información. El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos pasivos, impuestos descontables y retenciones según el caso, cuando la información requerida se refleja a estos conceptos y no acuerdo a las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración tributaria. Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado a cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un mes para responder. En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad o a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción que trata en el numeral 2. Una vez notificada la liquidación, solo serán aceptados los factores citados en el numeral 2 que sean probados plenamente. La sanción a la que se refiere el presente artículo reducirá al 50% de la suma determinada según lo previsto en el numeral 1, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o el 70% de la suma total, si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha que se notifique la sanción. Para tal efecto,
En uno y otro caso se deberá presentar ante la oficina que está conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.